Ricardo Valdivieso. Vamos a dar un pequeño resumen sobre el libro de Dorian Gray. A mí me toca sobre el capítulo 1 al 4. El retrato de Dorian Gray es una novela publicada en el año 1890 por el escritor Oscar Wilde, que se basa en indagar sobre una leyenda de la eterna juventud y las posibilidades de crear un pacto maligno y diabólico para así permanecer siempre joven. Esta historia comienza cuando un pintor llamado Basil Hallward tenía un modelo muy joven que satisfacía todos sus deseos, sin algún tipo de límite o perjuicio. A este pintor le encantaba su modelo, daba todo por él, hasta que pensó lo dichoso que este podría ser si él siempre fuese joven y lleno de vitalidad, exactamente tal cual era en esos momentos. Vivía maravillado de su increíble hermosura. Dorian Gray tiene la dicha de conocer a Lord Henry a través de una conversación que ambos tienen y concluyen en que los dos tienen una conocida en común, la cual es la tía Agatha. Esta conversación entre ambos personajes resulta caerle muy bien a Dorian, porque ya estaba un poco cansado de la soledad, porque Basil era muy callado cuando se encontraba metido en su pintura. Los dos hablan tranquilamente de distintos temas, como lo importante de todos los sentidos, el alma y el cuerpo, pero se relacionan en uno en común, el cual es sobre la juventud, que éste gozaba plenamente y que el Lord le dice en forma de consejo que lo aproveche lo más que pueda, ya que en algún momento esto terminará y ya no volverá, así que debe aprovecharla. Este personaje de Lord Henry busca la manera de averiguar un poco más sobre Dorian, por lo que hace un descubrimiento y que es su tío conoce a su familia. Su madre llamada Margarita de Berwick e hija del señor Lord Kelso. Este se enamoró locamente de un hombre al cual su padre no le caía muy bien y se cree que lo manda a matar, cuestión que no es muy segura. Por esta razón, ella vivía en casa de su padre, ya que no estaba segura de que lo que se decía era cierto o no. Gracias a esto, nunca más, bajo ninguna circunstancia, volvió a hablarle a su padre. Esta información fue de vital importancia para Lord Henry, que ya tenía una pequeña idea de lo que podía hacer con Dorian Gray, y quien éste lo llamó el hijo del amor y de la muerte. Lord tenía unas horas más tarde una cita con la tía Agatha. A esta cita asistiría también Dorian. Esta misma tendría relación sobre cómo cada una de estas personas tenían la noción de la vida y las distintas maneras de ver el día a día de los americanos, como también temas superficiales y muy sencillos, pero nunca saliéndose del contexto, que era dialogar sobre la vida individual de cada quien. Todo sigue normal. Lord se hace más de amistad con Dorian y este saca un detalle personal de su vida y se lo comparte al pintor junto a Henry. Este tema trata de que Dorian está ciegamente enamorado de una bella actriz llamada Sibylla Banner. A este la conoce en un teatro de la ciudad y lo convence para ir a ver su obra y lo magnífica que era ella. Dorian dice mucho que esta actriz lo llama aquel príncipe encantado. Basil y Lord se toman un momento para pensar que tan solo los más débiles impulsos del ser humano son los que ellos mismos tienen. La mayor conciencia en la naturaleza de realizar, aunque sea una leve experiencia, sobre todo lo demás, no tiene sentido. Hay que hacer de nosotros una gran experiencia. A continuación, mi compañera. Mi nombre es Anabel Peso. Voy a hablarles sobre el resumen del capítulo 5 al 8. Los tres personajes principales tenían una cita en un hotel.
Lord y Basil durante bastante tiempo esperaron a Dorian. En lo que tardaba, Lord tomó un poco de ese tiempo para contarle a Basil que Grey estaba felizmente comprometido con Sybil. Esta razón hizo disgustar mucho a Basil. Sobre este tema ya no estaba para nada de acuerdo con esta decisión. Basil dijo esto porque pensó que solo lo buscaba por toda la fortuna que tenía en su poder, a lo que en ese momento llegó Dorian, los saludó y les comentó lo feliz que estaba con su amada, advirtiéndoles que todo debe estar en absoluto secreto porque él aún no era mayor de edad. Y cuando lo sea, solo tenía una cosa en mente, y esta razón es la que Basil y Lord ya habían comentado, que pensaba en casarse. En este capítulo los tres llegan al teatro donde actúa Sybil. Henry, como era de esperar, le desagradaba el sitio por completo. Piensa que era vulgar y asqueroso, criticando la mayor parte de lo que ve, al contrario de Basil, que dice que él tranquilamente lo apoyará en lo que en lo que lo hace feliz. Al levantarse el telón, estas dos personas quedan asombrados por lo hermosa que es Sybil. Pero como de costumbre nada es perfecto, ella tuvo un detalle, el cual fue que no era muy buena en la obra, no tenía mucho talento, y lo desilusionó bastante a los tres. Al pesar esto, Lord invitó a los demás a levantarse porque no aguantaba el escándalo sin sentido que hacían las personas en el teatro. Dorian poco entendía lo que Sybil sentía, ya que se repetía lo malo que era actuando. Basil le recalcó a Dorian que no se expresaría así de Sybil, y le comentó que el arte no importaba si el amor era puro y sincero. Esto no valió para nada la pena, ya que al terminar la obra, Dorian reclamó y despreció a Sybil por su mala actuación. Su respuesta era que por su amor había olvidado todo. Dorian la dejó que se Dorian la dejó porque se había enamorado por su arte y no precisamente de ella. Al siguiente día, Dorian despierta la nota, le cambia un poco el cuadro. Pensó en ese momento que era por el pecado que había cometido y lo cruel, grosero que había sido con Sybil, su novia. Tomó lápiz y papel y se dispuso a hacer una carta a esta joven pidiéndole disculpas, diciéndole que su matrimonio próximo seguía en pie. Luego Lord y Henry tienen una lamentable noticia. Al comentarle a Dorian, era que Sybil había muerto. Dorian, asombrado, no dice ni una sola palabra. Pensó en el retrato de Dorian Gray hasta que Basil se comienza a preocupar por la reputación de su modelo y las consecuencias. Piensa y dice que es mejor asistir a su compromiso en la ópera y así nadie lo relacionará con la muerte de Sybil. A continuación, mi siguiente compañero. Ok, el capítulo 13, Basil vio el retrato y soltó un grito. La persona del retrato era espantoso. Reconoció que el retrato que había pintado él, Basil, le dijo a Dorian que el rostro de su alma era horrible y espantoso. Dorian no pudo soportar que le dijeran eso y empezó a odiarle. Mientras Basil hablaba, Dorian se abalanzó sobre él y lo mató de una puñalada. En el capítulo 14, Dorian escribió 2 cartas a la mañana siguiente. Una lo guardó en el bolsillo y la otra se la dio a su mayordomo para que le entregara a Alan Campbell, un científico amigo suyo. Dorian le pedía que fuera a su casa. Cuando Alan llegó, se notaba que estaba enfadado con él. Le pidió que le destruyera el cadáver de Basil. Al capítulo 15. A las 8:30 de la noche, Dorian estaba en la casa de Lady Narborough. Cuando entró Lord Henry, sintió un gran consuelo. Se dio cuenta de que Dorian estaba muy decaído. Le preguntó si tenía algún problema. Lady le contestó diciendo que Dorian estaba enamorado. Dorian se marchó pronto de la cena, diciendo que tenía que marcharse de la casa. Cuando sonaron las 12 campanadas, Dorian salió de su casa y subió a un coche. Le dio al cochero una dirección, pero este se negó porque estaba muy lejos.
En el capítulo 16, Dorian fue a la dirección donde habían quedado. Entró en una casa que estaba llena de gente muy extraña, fumando opio. Oyó a dos mujeres decir cosas que le enfurecieron. Un marinero que estaba en la casa y parecía dormido, se levantó y echó a correr detrás de Dorian. Le alcanzó en la calle y estuvo a punto de matarlo, porque él había matado a la hermana. Era James Vane, el hermano de Sybil Vane. Dorian se excusó diciendo que hacía 18 años de eso y él era muy joven. Las dos mujeres le dijeron a James que Dorian llevaba 18 años, igual de joven. James Capítulo 17. En el invernadero de Selby Royal se organizó una cena. Dorian Gray y la duquesa de Monmouth dialogaban. Henry, interviniendo, preguntó de qué estaban hablando. Mientras tanto, en la cena mantenían una conversación acerca de los nombres. Luego Gray llama a Henry el príncipe de la paradoja. Y Henry rechaza ese título. Tiempo después mantienen una conversación acerca de la belleza y cuestionan a la cerveza, la Biblia y las 7 virtudes capitales por cómo es en Inglaterra. La duquesa preguntándole qué quiere decir que no le gustaba su país, y él solo respondió que él vivía en él. Tiempo después, Dorian se ofrece a traerle unas orquídeas y se dirige al fondo del invernadero. Henry y la duquesa, mientras tanto, seguían en una conversación y tiempo después escucharon un ruido de una caída. Lord Henry corrió hasta el invernadero y encontró a Dorian en el suelo. Rápidamente se lo pasó al salón y colocaron en un sofá. Al pasar el tiempo, Grace despertó y preguntó qué había ocurrido. Al instante recordó y dijo estar a salvo. Luego decidió bajar a su habitación y recordó haber visto a James Vane. Capítulo 18. Gray en su habitación se siente con miedo. Luego decide pasear con la duquesa y se une a la partida de caza. Tiempo después, al observar en medio del arbusto a una liebre que se dirigía a un grupo de erizos, Clouston agarró una escopeta y apuntó a la liebre. Dorian se puso a que disparara, pero Clouston de igual manera disparó, y de repente escucharon un grito. Dorian Gray ordena a sus criados a que se dirijan al lugar y sacaran el cuerpo al sol. Gray solo dijo ser un mal presagio. Tiempo después, Gray en su habitación entró el guardabosque, Torto, y preguntó si sabía el nombre del hombre a quien dispararon, y él negó y respondió que le parecía un marinero. Gray, al escuchar el marinero, pregunta en dónde se encontraba el cadáver y se dirige al lugar. Ya estando en el establo vacío, Gray ordena a uno de sus criados a sacar el pañuelo del rostro del hombre. Gray, al mirar al que era el marinero, se sintió en paz y alegría y regresó a su casa feliz porque se siente a salvo. Capítulo 19. Gray estuvo en un campo y conoció a Hetty. Gray mantiene una conversación con Lord Henry acerca de la desaparición de Basil y asumen que podría estar asesinado.
y Henry dice que desearía conocer a un asesino. Luego recuerdan el retrato hermoso que hizo Basil y que perdió enviando a Seville. Lord Henry pregunta a Dorian de cómo puede durar la juventud en él. Y Dorian dice que cambiará de vida. Y le ruega que no vuelva a emprestar el libro que a él le mostró. Capítulo 20. Dorian, al dirigirse a su casa, recuerda a Hetty que enamoró y que le hizo recordar su juventud de cómo solía ser cuando se dirigía a su casa, y ya estando en su casa recuerda el retrato de él y sube al ático. Luego observa el retrato y nota que no hay ni un cambio acerca de que él quería cambiar su vida. Tiempo después refleja en el cuadro un cambio en las miradas, un brillo de hipocresía. Furioso, agarra un cuchillo y clava el retrato. Los criados escucharon el grito de Dorian y se dirigieron hacia el ático y encontraron a un hombre anciano y desfigurado, pero pudieron reconocerlo que era Dorian Gray por el anillo que solía llevar. Ok, el capítulo 13, Basil vio el retrato y soltó un grito. La persona del retrato era espantoso. Reconoció que el retrato que había pintado él, Basil le dijo a Dorian que el rostro de su alma era horrible y espantoso. Dorian no pudo soportar que le dijeran eso y empezó a odiarle. Mientras Basil hablaba, Dorian se abalanzó sobre él y lo mató de una puñalada. En el capítulo 14, Dorian escribió 2 cartas a la mañana siguiente. Una lo guardó en el bolsillo y la otra se la dio a su mayordomo para que le entregara a Alan Campbell, un científico amigo suyo. Dorian le pedía que fuera a su casa. Cuando Alan llegó, se notaba que estaba enfadado con él. Le pidió que le destruyera el cadáver de Basil. Al capítulo 15. A las 8:30 de la noche, Dorian estaba en la casa de Lady Narborough. Cuando entró Lord Henry, sintió un gran consuelo. Se dio cuenta de que Dorian estaba muy decaído. Le preguntó si tenía algún problema. Lady le contestó diciendo que Dorian estaba enamorado. Dorian se marchó pronto de la cena, diciendo que tenía que marcharse de la casa. Cuando sonaron las 12 campanadas, Dorian salió de su casa y subió a un coche. Le dio al cochero una dirección, pero este se negó porque estaba muy lejos. En el capítulo 16, Dorian fue a la dirección donde habían quedado. Entró en una casa que estaba llena de gente muy extraña, fumando opio. Oyó a 2 mujeres decir cosas que le enfurecieron. Un marinero que estaba en la casa y parecía dormido, se levantó y echó a correr detrás de Dorian. Le alcanzó en la calle y estuvo a punto de matarlo, porque él había matado a la hermana. Era James Vane, el hermano de Sybil Vane. Dorian se excusó diciendo que hacía 18 años de eso y él era muy joven. Las 2 mujeres le dijeron a James que Dorian llevaba 18 años, igual de joven. James Capítulo 17. En el invernadero de Selby Royal se organizó una cena.
Dorian Gray y la duquesa de Monmouth dialogaban. Henry, interviniendo, preguntó de qué estaban hablando. Mientras tanto, en la escena mantenían una conversación acerca de los nombres. Luego Gray llama a Henry el príncipe de la paradoja. Y Henry rechaza ese título. Tiempo después mantienen una conversación acerca de la belleza y cuestionan a la cerveza, la Biblia y las 7 virtudes capitales por cómo es en Inglaterra. La duquesa preguntándole qué quiere decir que no le gustaba su país, y él solo respondió que él vivía en él. Tiempo después, Dorian se ofrece a traerle unas orquídeas y se dirige al fondo del invernadero. Henry y la duquesa, mientras tanto, seguían en una conversación y tiempo después escucharon un ruido de una caída. Lord Henry corrió hasta el invernadero y encontró a Dorian en el suelo. Rápidamente se lo pasó al salón y colocaron en un sofá. Al pasar el tiempo, Grace despertó y preguntó qué había ocurrido. Al instante recordó y dijo estar a salvo. Luego decidió bajar a su habitación y recordó haber visto a James Bennet. Capítulo 18. Gray en su habitación se siente con miedo. Luego decide pasear con la duquesa y se une a la partida de caza. Tiempo después, al observar en medio del arbusto a una liebre que se dirigía a un grupo de alisos, Clouston agarró una escopeta y apuntó a la liebre. Dorian se puso a que disparara, pero Clouston de igual manera disparó, y de repente escucharon un grito. Dorian Gray ordena a sus criados a que se dirijan al lugar y sacaran el cuerpo al sol. Gray solo dijo ser un mal presagio. Tiempo después, Gray en su habitación entró el guardabosque, Torto, y preguntó si sabía el nombre del hombre a quien dispararon, y él negó y respondió que le parecía un marinero. Gray, al escuchar el marinero, pregunta en dónde se encontraba el cadáver y se dirige al lugar. Ya estando en el establo vacío, Gray ordena a uno de sus criados a sacar el pañuelo del rostro del hombre. Gray, al mirar al que era el marinero, se sintió en paz y alegría y regresó a su casa feliz porque se siente a salvo. Capítulo 19. Gray estuvo en un campo y conoció a Hetty. Gray mantiene una conversación con Lord Henry acerca de la desaparición de Basil y asumen que podría estar asesinado. Y Henry dice que desearía conocer a un asesino. Luego recuerdan el retrato hermoso que hizo Basil y que perdió enviando a Seville. Lord Henry pregunta a Dorian de cómo puede durar la juventud en él. Y Dorian dice que cambiará de vida. Y le ruega que no vuelva a emprestar el libro que a él le mostró. Capítulo 20. Dorian, al dirigirse a su casa, recuerda a Hetty que enamoró y que le hizo recordar su juventud de cómo solía ser cuando se dirigía a su casa, y ya estando en su casa recuerda el retrato de él y sube al ático. Luego observa el retrato y nota que no hay ni un cambio acerca de que él quería cambiar su vida.
Tiempo después refleja en el cuadro un cambio en las miradas, un brillo de hipocresía. Furioso, agarra un cuchillo y clava el retrato. Los criados escucharon el grito de Dorian y se dirigieron hacia el ático y encontraron a un hombre anciano y desfigurado, pero pudieron reconocerlo que era Dorian Gray por el anillo que solía llevar.